Mis queridos hermanos, buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis y estamos en el capítulo 21. Vamos a estudiar el día de hoy hasta el versículo 8. Quisiera que me acompañen con sus Biblias en capítulo 21 de Apocalipsis y vamos a leer juntos esta porción hasta el versículo 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los menos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Permítame hacer una oración. Señor, te doy gracias por este día, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te ruego por el día de hoy y la iglesia que está reunida para aprender de tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque tú eres fiel. Señor, tú eres el omnisciente, omnipotente, eterno, fiel siempre, Señor. Y en esta mañana te pido que nos abras los ojos para aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, en el Génesis empiezan muchas, sino todas las cosas que Dios empezó, pero también en el Génesis nosotros vemos el inicio del pecado, vemos el inicio de la muerte, vemos la creación de los cielos y la tierra, pero en Apocalipsis, que es la culminación, nosotros vemos un término a todo esto y realmente vemos también cómo va a ser para la eternidad. Quiero que nosotros nos enfoquemos hoy día en una cosa muy importante, y es que Dios quiere que nosotros sepamos lo que Él ha dado a sus hijos, lo que somos en Él, ¿sí? Qué importante que este mensaje dado por el apóstol Juan en Apocalipsis, fue dado a la iglesia en el primer siglo, cuando estaban pasando por una persecución tremenda, pero se mantenían firmes en la verdad, firmes en su palabra. Y Juan, cuando escribe en estos primeros 8 versículos, donde hablamos acerca de los cielos nuevos y la nueva tierra, donde dice aquí: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Sí, toda esta turbación, todo este tumulto que nosotros vemos hoy en día por causa del pecado, por causa de la caída del hombre, ya no más va a estar cuando el Señor, eh, em, cuando se termine el milenio, cuando el Señor reine para la eternidad, y nosotros los que hemos creído como hijos suyos, hijos de Dios, estaremos con Él para la eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva, en la nueva Jerusalén. Y dice aquí:
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Sí, cuando vemos aquí en cuanto a la nueva creación, a los cielos nuevos y la tierra nueva, aprendemos que Dios está en el control absoluto de cada una de las cosas, de que la salvación proviene de Dios, de que el hombre sin Cristo está separado de Él. Y hoy nosotros vamos a ver tres características de un hombre que ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal, que es un hijo de Dios. Y la primera cosa que nos enseña aquí en Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 3, en cuanto al hombre, es que ahora Dios le ha dado una posición de hijo, le ha hecho parte de su pueblo. ¿Sí? Y eso es muy importante porque una cosa tiene que ver con el que tener un apellido, ¿no? Pero otra cosa es conocer a nuestro Padre y saber que nuestro Padre nos cuida, ¿sí? Muchas personas aquí en esta tierra no tienen un Padre terrenal que les cuide, que les vea. Pero aquellos que han confiado en Cristo Jesús como su Salvador personal, ahora forman parte de la familia de Dios, nada ni nadie les puede quitar de su mano, son miembros de la familia de Él, son ciudadanos de los cielos, son hechos hijos de Él para la eternidad y ahora se pueden gozar con Dios para siempre, ¿sí? Ahora, ciertamente esto es muy importante que nosotros nos demos cuenta y podamos ver que lo que Dios nos da no es para jactarnos, sino para tener una confianza en Él aquí en esta vida mientras estamos aquí en la tierra. ¿Sí? Romanos capítulo 1 y el versículo 16 y 17 nos enseña que el Evangelio, y aquí cuando hablamos del Evangelio es muy importante porque la semana pasada nosotros vimos en cuanto a la resurrección de Jesucristo, pero fíjense lo que dice aquí, Romanos capítulo 1 y en los versículos 16 y 17 dicen, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La salvación del hombre es por completo una obra de Dios de inicio hasta el fin. Fue Él que siendo nosotros pecadores, esclavos del pecado, muertos espiritualmente, nos salvó, dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para mostrarnos a través de su Hijo su gracia, el amor de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 9 nos muestra que Dios en su gracia nos quiso mostrar, nos dio gracia en su Hijo Jesucristo. Dice, segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El propósito suyo fue mostrarnos su gracia. La salvación, tanto la salvación del alma como cuando hablamos de la salvación en el aspecto de la santificación, que es el crecimiento espiritual, es un acto soberano de Dios que en nuestras vidas, por el Espíritu Santo, nos deja ver la vida como Él las ve.
Fíjense lo que dice Colosenses, capítulo, capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, nos hizo hijos, nos hizo de su pueblo y es la primera característica de las personas que habitan en la nueva, en los cielos nuevos y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, y es que son hijos de Él. No puede entrar nadie que no haya creído en el Salvador, en Jesucristo, como el Salvador de su alma, el quien le rescató, el quien pagó por sus pecados. Por eso cuando leemos en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y el Evangelio habla de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de su ascensión y de que mandó al Espíritu Santo para morar en los creyentes, para darnos la capacidad para vivir en esta tierra. ¿Sí? Entonces, dice en el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte. Recuerdan que la muerte empezó en el Génesis cuando Adán y Eva pecaron y la muerte tiene la idea de separación, ¿sí? Cuando Adán, quien tenía una comunión con él, por no creer a la palabra de Dios, tomó del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en desobediencia, en incredulidad contra Dios, murió. ¿Sí? La incredulidad de Adán causó que él desobedeciera y el resultado de su desobediencia fue la muerte. Debido a que él no creyó, murió espiritualmente. Y nosotros juntamente con él, porque él es nuestro representante aquí como hombres. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Por, por esa razón, todos nosotros somos pecadores. Ahora, fíjense también conmigo en 1 Corintios capítulo 15, donde dice el versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Sí, todos nosotros nacimos pecadores sin Cristo, pero por el Evangelio quien, quien el Espíritu Santo nos abrió los ojos para creer y ver la verdad, nos salvó, nos hizo ahora hijos de Dios, pueblo suyo. Y por eso aquí en Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 3 nos dice, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Allá se terminan las lágrimas, allá se termina la muerte, se termina el llanto, se termina el clamor y el dolor, porque estas cosas pasaron, ¿sí? Y cuando nosotros leemos en Apocalipsis, que es un libro escatológico que habla en cuanto a las cosas que están por venir en el fin, cuando dice aquí pasaron, está como un tiempo pasado, pero esta forma de escribir es escatológica y lo toma como un hecho, ¿sí? Y es de esa manera que nosotros los cristianos tenemos que tomarlo, ¿no? Este mundo es pasajero, pero un día los que hemos creído estaremos con Él
y ya estas cosas no serán más. ¿Sí? Sí, la vida eterna empieza en el corazón del Señor y para el hombre, cuando el momento en el que cree, es salvo, tiene el Espíritu Santo y empieza a disfrutar de Él. A la medida que le conoce y ve las cosas como Él ve en este sentido, como vemos aquí en Apocalipsis, como lo que ya es, ¿sí? Como una realidad, afecta nuestras vidas. Dice en el versículo 5 de Apocalipsis 21, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. El hecho que el ángel le haya dicho al apóstol Juan que estas palabras son fieles y verdaderas es que realmente es posible confiar en nuestro Dios. Fíjese en el versículo 6 y dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed. La primera característica es que sean su pueblo, sean hijos de Él. La segunda característica de los que están allá son que tienen sed, ¿sí? Esa sed tiene que ver con alguien que por haber puesto su fe en Jesucristo, por creer, por haberse dado cuenta de que está perdido, separado de Dios, muerto espiritualmente y de que la única manera de que eso deje de pasar o ya no más le afecte es al creer en la obra de su Hijo Jesucristo. Cuando habla acerca de sed, es una metáfora de una necesidad espiritual, ¿sí? La sed, aquí en la Biblia también podemos encontrar un ejemplo en Isaías capítulo 55, versículo 1. Pongan una señal en Apocalipsis 21 y acompáñenme por favor a Isaías capítulo 55 y el versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Sí, esta invitación es para todos los sedientos, es para todos que tengan esa necesidad espiritual. ¿Sí? En el Sermón del Monte el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sí? Y habla acerca de aquellos que ya no quieren más de esta vida. ¿Sí? Esta vida no te va a dar satisfacción. La gente a veces dice, ¿cómo te trata la vida? ¿Sí? Y lo que se refiere es cómo te van en las circunstancias, cómo te trata este mundo. ¿Sí? La Biblia nos enseña que por el pecado, Satanás es el Dios de este mundo y él reina en este mundo. ¿Sí? A un cristiano, a un creyente, no pertenece a este mundo, está en completa oposición con este mundo y este mundo no le va a tratar bien. El único que nos puede tratar bien es nuestro Dios y lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo aquí en la tierra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La sed espiritual nos recuerda de que eh, por haber creído, Dios nos introdujo en la familia de Dios, Dios nos hizo parte de su familia y es tanto para la salvación como para la vida cristiana. Una persona que ha aceptado a Jesucristo, pero que no tiene una necesidad espiritual de crecer, de conocerle a Él, simplemente es una persona que no tiene un interés de conocerle a Él, ¿sí? Que en lugar de confiar en el Espíritu Santo, vive la vida cristiana en sus propias fuerzas y vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas es seco, es como un desierto, ¿sí? Pero alguien que se da cuenta que está ahí en ese desierto, ya no quiere estar ahí, sino quiere la vida que la produce solamente Cristo Jesús, quien puede calmar
esa sed. Sí, un ejemplo claro de esto y es la aplicación que tenemos para un pecador que cree en Cristo, ¿sí? O un pecador que está sin Cristo y se da cuenta de su necesidad espiritual. Lo que quiere es salvación, lo que quiere es a Cristo Jesús. Fíjense conmigo un ejemplo que nosotros vemos en las Escrituras cuando vemos en cuanto a la mujer samaritana que estaba en el pozo sacando agua y Jesús se acerca y le dice, dame de beber. ¿Sí? Y, y en el versículo 7 de Juan capítulo 4, ella le dice, bueno, leo desde el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Sí? En este mundo tenemos discordia, división, no nos llevamos los unos con los otros. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, si supieras con quién estás hablando, si supieras que yo soy realmente lo que puede calmar tu sed, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pongan una señal aquí en Juan 4 y regresen conmigo a Apocalipsis 21 y miren lo que dice el versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, que es Cristo Jesús. Solamente Él puede calmar nuestra sed espiritual. Solamente en Él una persona va a hacer lo que Jesús le enseña a la mujer samaritana, de que de su interior correrán ríos de agua viva. La mujer le dijo, versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Sí, esta agua no puede saciar la sed de nadie y menos no puede saciar la necesidad espiritual de una persona. Ella le estaba hablando de algo terreno y Jesucristo le estaba hablando de su necesidad espiritual. Como hoy día Cristo Jesús a nosotros también nos habla de la misma necesidad espiritual que nosotros tenemos y tiene que ver con confiar en Él, ¿sí? Con desear de conocer de Él más que nada, ¿sí? Por ejemplo, cuando, cuando Cristo Jesús fue a hablar con Nicodemo, en Juan capítulo 3, Nicodemo tenía el mismo patrón de ver todo terreno, pero Cristo Jesús le enseña la necesidad que tiene del nuevo nacimiento, del Evangelio, ¿sí? Y en Juan capítulo 3 y el versículo 16 le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí está la necesidad más grande de cada uno de nosotros. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el problema, el no creer. Ahora, regresando a Juan capítulo 4, fíjense cómo sigue esta historia que tenemos registrada en el capítulo 4 de Juan. Y dice el verso 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente
de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo al Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Otra vez estaba hablando de algo terreno y él estaba hablando de algo espiritual. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una segunda característica de los ciudadanos en la Nueva Jerusalén es que han recibido del agua de vida, que son vencedores en Él, que le pertenecen a Él. Unas son su pueblo, han tomado de la salvación, han creído en la obra del Señor Jesucristo, tanto para la salvación como en la santificación, como en la glorificación, porque allá en el cielo ya no hay más pecado, no habrá más llanto, no habrá más lágrima, la muerte ya no habrá más, ¿sí? Dios puso fin a la muerte, a Satanás y al pecado en la cruz, por el Evangelio. Y es por esa razón que aquellos moradores de la Nueva Jerusalén serán su pueblo, tendrán el agua de vida porque han tenido sed. Pero también aquí en este versículo es una invitación para hoy en día de todo aquel que tiene sed. Sí, y cada uno de nosotros podemos ver esto y reflexionar. Uno, hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, sabiendo que somos pecadores y separados de Él, pero que Él pagó por nuestros pecados, cargó sobre una cruz, sobre el madero, nuestra culpa. Dios lo desechó, murió, pero luego Dios lo exaltó y lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sí? Cuando nosotros creemos en el Evangelio por la obra de Él, somos salvos y venimos a ser parte de Él y hemos probado del agua de vida eterna. ¿Sí? Ahora, otra de las cosas o las características de los que moran ahí en la Nueva Jerusalén es que son vencedores. Y el versículo 3 dice, el versículo 7 dice, el que venciere. Realmente el que venciere es aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido perdonado por Dios, aquel que por su sed ha creído, ¿sí? Que por Dios que le mostró, que le abrió los ojos, que recuerde que la salvación es completamente obra de Dios, le hizo ver su necesidad espiritual, le salvó y dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Sí? Qué interesante esto de heredar todas las cosas. He escuchado a personas y familiares decir, yo nunca he heredado nada. Yo aquí, todo lo que tengo, solo por mi esfuerzo, ¿no? Y otras personas que dicen que no tienen nada, ¿no? Recuerdo cuando a nosotros nos asaltaron y nos robaron en la casa, se llevaron fotos, se llevaron computadoras, celulares, dinero, pero no nos quitaron nada, porque la Biblia dice aquí que el que venciere heredará todas las cosas, y eso quiere decir que no nos han quitado nada, ¿sí? Esta vida, hermanos queridos, le trata mal, le hace pensar que la vida es
pasajera, ¿no? No le deja ver la eternidad, no le deja ver a Dios en control de todas las cosas. Pero cuando nos enfocamos en Él, cuando vemos su palabra, nos damos cuenta que sí Él nos ha dado todo ya, ¿sí? Nos ha dado todo, todo, absolutamente todo, para que no tengamos sed jamás, ¿sí? Y esto es muy importante. Fíjense conmigo, mis queridos hermanos, que una de estas características del redimido es que ahora le pertenece a Dios. Yo seré su Dios y Él será mi hijo, ¿sí? Fíjense conmigo por un momento en Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 4 y 5 dicen así: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quiere usted ser vencedor? Pues crea en el Señor. Y diariamente esta parte de creer tiene que ver de esa sed espiritual de conocer de nuestro Dios. Pedro lo puso de esta manera en 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 18, cuando dijo: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un proceso. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sí? Ahora, entonces, tres características que nosotros vemos de los moradores de el cielo, y es que son sus hijos, que han tenido sed espiritual, sed de Él, ¿sí? Em, eh, que Él les ha dado el agua de la vida, que son vencedores, y ese vencedor no tiene que ver aquí con ganar éxito, fama, gloria, dinero, sino con conocerle a Él. Alguien que es exitoso en esta tierra es aquel que ha creído en la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Quieres que tu hijo, tu hija, tus niños sean exitosos? Compárteles del Evangelio con tu vida. Compárteles del Evangelio por tú mismo reconocer la necesidad espiritual que tú tienes del Señor, porque los niños aprenden con el ejemplo. ¿Sí? Ellos, dice, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Sí? ¿Cuántas veces no he escuchado de hombres que tuvieron mucho dinero, creyentes, fieles, y no dejaron ni un centavo a su familia, y su familia muy contentos? Porque ellos dijeron: nosotros aprendimos a confiar en el Señor, porque nuestro Padre nos enseñó eso, y todo lo que dio, lo dio para las misiones. Y ellos hacen lo mismo, les enseñó a confiar, a vivir contentos con sustento y abrigo, como dice en 1 Timoteo. Sí, qué diferente es la vida cuando nosotros la vemos a la luz de las Escrituras. Y aquí, por último, tenemos que ver un contraste. Sí, los que creen, vencedores, hijos de Dios, tienen la vida eterna. Pero, versículo 8 de Apocalipsis 21, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Aquí habla acerca de un contraste con los vencedores y es los perdedores. Si el perder tu vida por no haber confiado en el Hijo de Dios como tu Salvador personal, tiene un resultado eterno. Y habla de la segunda muerte y dice aquí: pero los cobardes e incrédulos, ¿sí? Los que no creyeron, abominables, homicidas, fornicarios, los que se arrodillaron ante la bestia, cuando vemos en Apocalipsis, los que persiguieron a los creyentes, los que idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estos, sí, tienen un problema muy grande, y es que
para la eternidad estarán separados de Dios. La muerte habla de la separación eterna. ¿Sí? La muerte empezó en el jardín del Edén, sí, pero no entra a la Nueva Jerusalén. Es por eso que Dios tiene la iglesia aquí en este mundo para compartir con toda criatura del mensaje del Evangelio. Le tiene a usted y a mí para compartir de la verdad de que por Él somos salvos, de que por su obra terminada en la cruz somos salvos, de que Cristo cargó con nuestra culpa, de que Dios aceptó su sacrificio y al creer en Él nos ha salvado. Dice al que venciere, ¿sí? Al que ha creído, aquel que ha confiado en Cristo Jesús, ¿sí? Aquellos cobardes, por no creer en la palabra, por no ver que están muertos espirituales, por no creer la verdad, porque dice su palabra que Él es paciente para con todos, para que procedan al arrepentimiento. La incredulidad es un problema muy serio, ¿sí? No queremos que ninguno de nuestros familiares llegue a eso, ni tampoco nuestros enemigos. Por eso es mejor que andemos en confianza en el Señor Jesucristo para compartir este mensaje glorioso con toda criatura. Hermanos queridos, gracias a Dios por su palabra, gracias porque Él es fiel. Dios mediante, la próxima semana continuamos nuestro estudio de Apocalipsis, que ya nos falta muy poquito.